Si alguien resume esa frase de nuestra cultura popular según la cual hay unos que nacen con estrellas y otros nacen estrellados, habría que decir que la representación del estrellado en la politiquería venezolana está representada en Leopoldo López. El señor Leopoldo López ha fracasado en todo cuanto ha emprendido a nivel politiquero y se muestra como si fuese un ganador. Es una cuestión de actitud. El señor anda permanentemente con esa pose de actor de comercial de perfume, como si su aroma fuese maravilloso para el mundo y como si el Señor nos hiciera a nosotros el favor de compartir gentilicio con nosotros. Prácticamente hay que agradecerle a Leopoldo López el hecho de haber nacido en la misma tierra que él, porque Leopoldo López es una cosa maravillosa. Y Leopoldo López, de su horno de falsía politiquera, salió el sujeto conocido como Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el meteorito. El meteorito acabó con todos, con los dinosaurios, con los huevos de dinosaurio, con los dinosaurios bebé. Lo que estamos viendo en la actual politiquería no es más que una danza de fantasmas de dinosaurios. Allí todo el mundo está muerto como en El Sexto Sentido o como en la casa de Nicole Kidman en la película Los Otros. Los únicos que no saben que están muertos son ellos. Lamentablemente algunos siguen creyendo en fantasmas. Lamentablemente algunos siguen siguiendo la sombra del fantasma como si estuviese vivo. Así como en la famosa leyenda en aquella obra magna de nuestra hispanidad, los cantares del mío Cid, al Cid campeador lo montaron muerto en el caballo para que al cabalgar siguiera animando a sus tropas. Así al parecer está cierta parte de la sociedad venezolana persiguiendo la cola de un caudillo, sea cual sea este, a pesar de que solamente lo que hay en ese caballo es un cadáver pestilente. El 30 de abril del año 2019 fue hace 5 años. Y hace 5 años todos los venezolanos despertamos viendo una barbaridad insólita para nuestros ojos. Resulta ser que un tipo que decía ser presidente interino y que le hizo creer tal mentira, no solamente a buena parte de los venezolanos, sino a cerca de 50 países o 60 países, nunca supimos cuántos eran, salió supuestamente dispuesto a derrocar al régimen de Nicolás Maduro acompañado de 3 tanquetas, un racimo de topochos y la figura de Leopoldo López. Todo lo que ocurrió ese día no sabemos si en el futuro va a ser narrado por los historiadores o por los comediantes. Lo que sí sabemos es que 5 años después todavía no se nos dan explicaciones. Los actores de aquel evento siguen convenciéndonos de que lo que ellos dicen es lo que hay que hacer y nunca hacen balance de sus errores, sino que cambian de consigna sin cambiar de acera. Desde que nos dijeron que la calle era la salida, pasando por Fuerza y Fe, para terminar en el que se cansa pierde, para continuar en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y aterrizar primero en el hasta el final y hoy en el mundo para todo el mundo, sin dar explicación alguna de las barbaridades que han hecho. ¿Usted sabe qué pasó el 30 de abril del año 2019? ¿Usted está dispuesto a analizar lo que pasó el 30 de abril del 2019 e intentar llegar a alguna conclusión? Porque las conclusiones tenemos que construirlas entre todos. Y para ello hay que ver lo que en realidad ocurrió ese día, dicho por ellos mismos y las explicaciones que ellos dan. Sobre el 30 de abril del año 2019, el topochazo, el escape de Leopoldo y también de Guaidó. En este programa de hoy, martes 30 de abril del año 2024, programa Fuera de Orden 842, dale con todo que arrancó este programa. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo.
Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfy.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Yo creo que no hace falta ya explicar por qué razón hay que dedicarse a la criminología y a la criminalística politiquera con este mundo lleno de criminales en el que nos ha tocado vivir. Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros es un verdadero placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la información libre y la opinión transparente. Siempre aquí en tu canal, Daniel Lara Farías presenta, que puedes seguir haciendo todo lo que hace y todos nuestros contenidos con el aporte que recibimos de nuestros suscriptores pagos en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir adelante. Gracias a quienes nos ayudan a crecer en la plataforma Facebook con sus me gusta. Allí dale me gusta a nuestra página en Facebook y ayúdanos a seguir difundiendo nuestros contenidos en esa plataforma. Con eso también damos la batalla por la opinión libre y la información transparente. Por supuesto que allí en Facebook crecemos y aquí en YouTube también. Gracias por suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta a cada uno de estos videos. Con eso nos ayudas más de lo que tú crees. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote hasta el cansancio, porque yo de eso no me voy a cansar. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir. Se digan progresistas, se digan socialistas, se digan socialdemócratas, se digan humanistas, se digan centrohumanistas, son izquierda y la izquierda tiene como fase superior el crimen. Lo siento, pero no hay más. Y seguimos. Bueno, amigos míos, aquí pareciera que hay sin duda alguna una especie de necesidad permanente de mentir y de imponer mentiras. Y además de eso, el afán por mentir tiene como necesidad básica la amnesia. Una sociedad que olvida es una sociedad condenada a repetir sus errores. Por eso, cada vez que a mí una persona me dice que bueno, pero es que hay que seguir adelante. No, lo pasado pisado. Vamos a ver hacia adelante. Esos son imbéciles. Porque solamente un imbécil puede creer que puede construir el futuro sin conocer el pasado. Si usted no sabe que allí en ese terreno donde usted pretende construir una casa, cada vez que se construye algo en el pasado, viene un río y se lleva todo lo que hay, usted es un imbécil. Cada vez que usted intente caminar por un sendero sin saber que a mitad de ese sendero hay unos leones que se comen a todo el que ha caminado por allí y usted va y camina, usted es un imbécil. Si usted no cuenta, si usted no revisa lo que cuentan quienes vivieron las cosas en el pasado y pretende hacer lo mismo que hicieron ellos sin tomar en cuenta sus aprendizajes, usted es un imbécil.
Y yo estoy seguro de que ni usted ni yo queremos ser imbéciles. Esto no quiere decir que nos las sepamos más que los demás o que sepamos más que los demás. Lo que es importante en todo caso es revisar lo que se ha hecho, comprender por dónde se va y además de eso entender que sin duda alguna hay cosas que necesariamente tenemos que revisar y que necesariamente tenemos que corregir. Lo primero que hay que revisar, y yo lo he dicho al principio, es el rol que Leopoldo López ha tenido en el proceso politiquero venezolano desde el año 2000. Debe decirse que Leopoldo López en el año 2000 fue electo alcalde del municipio Chacao, reelecto en el año 2004. Hay que decir que el señor Leopoldo López, a partir de su reelección como alcalde en el año 2004, arrancó con su afán por buscar ser presidente de Venezuela, cosa que en aquel momento no le permitieron. Y no se lo permitieron con distintas estratagemas y con distintas cuestiones que evidentemente deben reclamarse. Y deben reclamarse en efecto por lo que significa la infamia del tema de las inhabilitaciones. Y debe reclamarse también por lo que significa el impacto que puede tener en el desarrollo politiquero de Venezuela la intromisión del chavismo por decidir quiénes son, quiénes no son, por dónde van, por dónde no se va, por dónde se camina y por dónde no se camina. En efecto, todo eso termina convirtiéndose en una situación que al final nos lleva a reflexionar seriamente sobre el rol que ciertos personajes han tenido en la política y sobre la labor que el chavismo ha hecho a través de las inhabilitaciones para imponer a los mejores para ellos y a los peores para nosotros. Leopoldo López, cuando decide en el año 2006 que él no iba a seguir en Primero Justicia, en el proyecto construido junto a otros personajes en Primero Justicia, sino que se iba por su cuenta, termina formando parte del partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. Estas son cosas que a la gente a veces se le olvida. Luego, el señor Leopoldo López, acostumbrado a ser el hombre de la propaganda de perfumes, el que mejor huele y todos los demás hieden, decide abrirse por su cuenta y montar su propio partido, Voluntad Popular. Cuando monta su partido, le pone precisamente ese nombre. El nombre de un partido de alguna manera define lo que quienes construyen ese partido están intentando hacer. Una acción democrática, un partido revolucionario institucional, un partido comunista, un partido socialista. Leopoldo López decidió que su partido se tenía que llamar Voluntad Popular para él poder decir que él era el dueño de la voluntad popular. Ya allí estamos viendo el nivel y la categoría de, digamos, de ego que puede tener un hombre como Leopoldo López. Pero cada una de las acciones de Leopoldo López en el futuro han dejado perfectamente claro lo que ha significado su forma de ser, su forma de hacer las cosas. A Leopoldo López lo hemos visto en distintos momentos haciendo lo de siempre. Haciendo locuras, inventándose más locuras y siempre jugando un juego que no puede explicar. Y que cuando ocurren las desgracias, el señor lo que hace es justificarse y echarle la culpa a los demás. Eso ocurrió con su llamado a la insurrección, a la rebelión, en febrero del año 2014. El llamado a la rebelión era necesario, pero en el caso de Leopoldo López, ese llamado a la rebelión no era sincero, porque el juego de Leopoldo López siempre está oculto. Él quiere utilizar a los demás, no los quiere dirigir, y eso es algo muy distinto. Una cosa es ser dirigente y otra cosa es ser un manipulador de las voluntades ajenas. El señor Leopoldo López llamó a la gente a la calle en el año 2014. La gente salió a la calle. ¿Y qué terminó ocurriendo?
que en su afán narcisista, cuando la gente salió a la calle dispuesta a luchar, él se dio cuenta que lo que él quería hacer en realidad no era ser un luchador de calle, no era liderizar una insurrección, sino liderizar un reality show televisivo, y fue y se entregó. Luego de una conversación, por cierto, con Diosdado Cabello, que ha salido a la luz y que nos hemos enterado con el tiempo. Todas esas cosas evidentemente terminan siendo un planteamiento que al final en lo que nos deja es en la idea básica y gráfica de una tontería en la que lamentablemente el señor Leopoldo López termina entregándose a la cárcel y viviendo desde la cárcel un show mediático que ya sabemos todo en qué se convierte. Luego se inventan que si un libro escrito en la piel de la hermana, toda esa cantidad de estupideces que se inventaron, los gritos de Lilian, todo aquello. Y al final el señor lo mandan para su casa y después el señor se escapa tal día como hoy, hace 5 años. ¿De qué podemos hablar hoy? ¿Y cómo podemos manifestar esto? Creo que tenemos algunos problemitas aquí con la transmisión. Creo que es YouTube, porque nosotros estamos bien aquí en transmisión, pero si ven alguna cosa allí rara, ya saben que la transmisión es YouTube, porque nosotros estamos aquí perfecto. ¿Qué pasó aquel día? A las 5 de la mañana, de ese 30 de abril del año 2019, nos encontramos con esta escena. El pueblo de Venezuela, hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento, y lo dijimos con responsabilidad. Construcción de capacidades. Convocamos también a todos los que una vez incluso acompañaron lo que llamaron el proceso. Hoy es un encuentro de todos los venezolanos. Hoy todos los venezolanos queremos construir no solamente las capacidades, sino el futuro de nuestros hijos. Así que estén muy atentos a los llamados, a el llamado. Ya son muchos los militares que se suman, nuestra familia militar que de una vez dio el paso. A todos los que están escuchándonos, a todos los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento. El momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura, para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante, vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela. Eso fue a las 5 de la mañana, hora Venezuela. Yo tenía en aquel momento la ventaja, y aquí, aquí necesito narrar esto. Yo creo que lo he contado en otros momentos. Pero en aquel entonces yo tenía la ventaja de, por supuesto, ya yo estaba aquí en Europa. Y al estar aquí en Europa, eso me permitía tener 6 horas por delante. Yo me entero a las 11 de la mañana de que esto está ocurriendo. A las 11 de la mañana, hora mía, claro está. Yo en aquel entonces salía en vivo todos los días por la emisora Radio Caracas Radio. Y colaboraba una vez a la semana en el programa Agárrate de Patricia Poleo en su canal Factores de Poder. Yo me entero, veo alguien me avisa, veo la transmisión del tipo y me comunico con la emisora. Y al comunicarme con la emisora me dicen, mira, prevenido, estaba al aire en ese momento Pedro García Otero con su programa Titulares de la Mañana. Y en efecto se monta en la transmisión y todos quienes estábamos prevenidos nos pusimos a trabajar inmediatamente. Desde las 5 de la mañana, escuche bien, hasta las 11 de la mañana fue imposible
que Juan Guaidó le contestara el teléfono a la única emisora que estaba transmitiendo en vivo y en directo, en señal abierta, lo que estaba ocurriendo, que era Radio Caracas. No solamente es que no le contestaba el teléfono, sucedió algo peor. A las 5:45 de la mañana empieza la gente a llegar al distribuidor Altamira, donde se encontraba este señor con 2 tanquetas y un racimo de topocho y Leopoldo atrás, escapado. Y a esa hora, llegan varios diputados al lugar. Una de los diputados que llegó fue la diputada Mariela Magallanes de la Causa R. Y en la emisora empiezan a llamar a diputados y la señora Mariela Magallanes contesta el teléfono. Ella hace una intervención, la entrevista a Pedro García Otero y Pedro García Otero le dice: diputada, ¿y el presidente Juan Guaidó se encuentra allí? Ella dice: sí, está aquí. Le dice: ¿me lo puede comunicar, por favor, para que le hable al país? Y la diputada dice: sí, cómo no, y va y lo busca. Y le dice: presidente, Radio Caracas. Silencio. Y vuelve la diputada y dice: en este momento él no puede hablar. En ese momento, en vivo y en directo, cuando el único medio que estaba transmitiendo en vivo para todo el país y el mundo, pero fundamentalmente para Venezuela en señal abierta, era Radio Caracas, el tipo que estaba alzado y que se supone tenía que encargarse de llamar a los venezolanos a unirse a un alzamiento, el señor decidió que no, que él no iba a hablar por ese canal, que él iba a hablar por Periscope. Y allí entonces empezamos a dudar. Allí empezamos a dudar, porque entonces empezamos a decir: pero un momento, amigo, nos estamos arriesgando para que tú salgas en vivo y llames a la gente a la rebelión, porque la gente en Venezuela no sabía qué estaba ocurriendo. Solamente el que tenía internet, cortaron el internet, empezaron a cortar los sistemas para que la gente no se enterara. Y la emisora estaba en señal abierta transmitiendo. Eso fue a las 5:40 de la mañana. ¿Ustedes saben cuándo respondió el hombre la llamada de Radio Caracas? A las 11:30 de la mañana. A las 11:30 de la mañana. A las 11:30 de la mañana, la periodista María Alejandra Trujillo entrevista a Juan Guaidó. Una entrevista, por cierto, donde no hubo en ningún momento ninguna toma de posición por parte de la emisora, más allá de hacer lo que corresponde a un medio de comunicación en un momento como esto, la labor informativa. Se buscó la información, se habló con respecto al asunto y se le hicieron las preguntas al señor Guaidó que había que hacerle. Se le cuelga la llamada y a los 30 minutos llega el de GECIN a Radio Caracas y les ordena sacar la transmisión del aire. Y a partir de ese momento, Radio Caracas dejó de transmitir para Venezuela en señal abierta, por orden del régimen, por arriesgarse a entrevistar a Juan Guaidó. Pero la gran pregunta es: ¿por qué los medios de comunicación, los periodistas, los venezolanos, estábamos dispuestos a restearnos con un llamado a la rebelión y el señor Juan Guaidó ya a las 5:40 de la mañana estaba cagado en el asfalto? Nadie nos explica. Nadie nos explica. Nadie nos explica. Por supuesto, él intenta explicar. Él intenta hacer una explicación. Bueno, y la explicación que le sale es esta. Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan. Inhabilitarme, perseguir a mi entorno. Roberto Marrero, jefe de despacho, sigue secuestrado. Mi hermano también. Todo mi entorno cercano se especula que tiene orden de captura. Tenemos seguimiento desde el régimen. Eso pasa a diario en Venezuela, no solamente conmigo, sino con todo lo que nos atrevemos a hacer adversar a este régimen. Bueno, ahí verá este señor con su frase típica, ¿no?, de la construcción de capacidades. Nunca supimos qué significaba construir capacidades. Yo no sé en qué universidad aprendió él eso de construcción de capacidades y sobre todo a hablar y decir construcción de capacidades, porque estamos en la construcción de capacidades. La única capacidad que logró construir el señor es la capacidad de jugar pádel en Miami.
La única capacidad que construyó el Señor fue la capacidad de engañar a la gente. La única capacidad que construyó el Señor es de irse a vivir a Miami y dice que vive de la docencia universitaria. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Pero el padre de la criatura, el padre de la chapuza, el padre de la desgracia, el tipo al cual todo el mundo señala como el causante de la derrota de ese día, es el señor Leopoldo López. Y el señor Leopoldo López, cuando tiene que dar explicaciones, por supuesto, empieza a buscar a Dios por los rincones. Lo que hay es que dejarlo hablar. Y aquí está este protagonista de propaganda de perfumes, que es Leopoldo López, intentando darle respuesta a un periodista serio, como lo es el señor del Rincón en CNN, que le pregunta, oye, pero ¿por qué lo único que se hizo ese 30 de abril fue lograr que tú te escaparas de tu presidio? ¿Por qué razón lo único que se logró ese día fue que el señor Leopoldo López se escapara? ¿Por qué se logró el 30 de abril el escape de Leopoldo López, pero no se logró la salida de Maduro del poder? ¿Por qué razón hicieron lo que hicieron? ¿Dónde estaba la fuerza y la capacidad que se supone que habían construido? Estas son las respuestas que da el señor Leopoldo López. La propuesta era que en el medio de ese momento, de esas semanas en donde había una gran efervescencia, había una gran movilización, que se pudiese dar una movilización de los ciudadanos, pero que fuese acompañada por sectores militares y policiales. Y en función de eso nos pusimos a trabajar. Pero no era esa la única herramienta, la única variable. En paralelo, se venía trabajando en una sentencia que iba a aprobar el Tribunal Supremo de Justicia. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, venía trabajando con nosotros directamente y a través de enviados en una sentencia que, 1, desmantelaba la Asamblea Nacional Constituyente, 2, desconocía la elección presidencial de mayo del año 2018 y 3, convocaba a unas elecciones presidenciales. Esa sentencia existe, esa sentencia se redactó y Michael Moreno se había comprometido a que esa sentencia se iba a publicar el mismo 30 de abril a las 10:11 de la mañana. Allí tú me preguntas, ¿qué pasó? Lo que ocurrió es que Michael Moreno no cumplió. Es que el elemento de la sentencia del Tribunal Supremo que iba a acompañar la manifestación popular con un acompañamiento militar y policial no ocurrió. Y evidentemente, pues, la propuesta que nosotros estamos haciendo, pues no pudo materializar el objetivo que estábamos buscando, que era tener no solamente una manifestación popular, sino una crisis militar, policial, institucional, que culminara con un nivel máximo de presión y que le tocaran la puerta a Nicolás Maduro para que ya definitivamente abandonara el poder. En esto estaban involucrados las personas más altas de la estructura de poder de la dictadura. Como te dije, lamentablemente no se dio ese paso fundamental que era la aprobación de la sentencia. Las razones no las sé. Yo creo que en el fondo no tenían los votos o no habían terminado de amarrar a nivel del Tribunal Supremo lo que era necesario para que esa sentencia pudiese ser aprobada. Pero sí te digo algo, esa madrugada se dieron allí cita mucha gente, con mucho entusiasmo. Yo vi esa madrugada a muchos militares que me dijeron, por primera vez en muchos años, me pongo el uniforme con honor, me pongo el uniforme con sentimiento, patriota, de saber que estoy haciendo lo correcto por Venezuela. Y allí nos acompañaron militares, policías y distintos sectores que dieron una manifestación muy valiente de compromiso por Venezuela. Y te digo algo, Fernando, nosotros eso lo planificamos, lo hicimos con la mayor disposición, con la mayor entrega y como siempre, asumiendo riesgos. Y aquí es imposible avanzar si no asumimos riesgos. Y sí, se asumió un riesgo, lamentablemente no se dio el resultado que nosotros queríamos, pero seguimos y tenemos que seguir. Y yo sí tengo una autocrítica, si se quiere,
de cómo nosotros como sector democrático apreciamos ese momento. En lugar de haberlo apreciado como un momento que por primera vez en 18 años se dio una manifestación clara, abierta, de un apoyo militar y policial a favor de la democracia, muchos sectores se quedaron simplemente en la crítica, en la distribución de las culpas, en la guerra de las culpas, y no se pudo abonar para que ese movimiento pudiese tomar más tracción. Pero yo creo que es una manifestación de la voluntad que hay de militares, de policías, de jueces y de fiscales de contribuir con la salida del dictador. Esas fueron las palabras que Leopoldo López dedicó. Pero lo que le decíamos era que en efecto el señor Leopoldo López daba unas explicaciones y que dichas explicaciones merece la pena que se revisen. Porque el señor Leopoldo López, cuando explica, deja abiertas unas endijas sumamente interesantes que vale la pena revisar. Vamos a volver a escuchar la explicación que Leopoldo López hace sobre lo que fracasó según él y las razones por las cuales fracasó el topochazo del 30 de abril del 2019. Porque las revelaciones de Leopoldo siempre son importantes. Porque recuerde que el narcisismo, la egolatría, la megalomanía y esa cosa de creerse el heredero de Bolívar a veces hace que la azotea se filtre y que la gente empiece a decir cosas donde la culpa siempre la tiene otro, porque ese es el problema con Leopoldo. La culpa siempre la tiene otro. Leopoldo nunca es culpable de nada. Vamos a ver. Atención. La propuesta era que en el medio de ese momento, de esas semanas en donde había una gran efervescencia, había una gran movilización, que se pudiese dar una movilización de los ciudadanos, pero que fuese acompañada por sectores militares y policiales. Y en función de eso nos pusimos a trabajar. Pero no era esa la única herramienta, la única variable. En paralelo, se venía trabajando en una sentencia que iba a aprobar el Tribunal Supremo de Justicia. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, venía trabajando con nosotros directamente y a través de enviados en una sentencia que, 1, desmantelaba la Asamblea Nacional Constituyente, 2, desconocía la elección presidencial de mayo del año 2018 y 3, convocaba a unas elecciones presidenciales. Esa sentencia existe, esa sentencia se redactó y Michael Moreno se había comprometido a que esa sentencia se iba a publicar el mismo 30 de abril a las 10:11 de la mañana. Allí tú me preguntas, ¿qué pasó? Lo que ocurrió es que Michael Moreno no cumplió. Es que el elemento de la sentencia del Tribunal Supremo que iba a acompañar la manifestación popular con un acompañamiento militar y policial no ocurrió. Y evidentemente, pues, la propuesta que nosotros estábamos haciendo, pues no pudo materializar el objetivo que estábamos buscando, que era tener no solamente una manifestación popular, sino una crisis militar, policial, institucional, que culminara con un nivel máximo de presión y que le tocaran la puerta a Nicolás Maduro para que ya definitivamente abandonara el poder. En esto estaban involucrados las personas más altas de la estructura de poder de la dictadura. Como te dije, lamentablemente no se dio ese paso fundamental que era la aprobación de la sentencia. Las razones no las sé. Yo creo que en el fondo no tenían los votos o no habían terminado de amarrar a nivel del Tribunal Supremo lo que era necesario para que esa sentencia pudiese ser aprobada. Pero sí te digo algo, esa madrugada se dieron allí cita mucha gente, con mucho entusiasmo. Yo vi esa madrugada a muchos militares que me dijeron, por primera vez en muchos años, me pongo el uniforme con honor, me pongo el uniforme con sentimiento, patriota, de saber que estoy haciendo lo correcto por Venezuela. Y allí nos acompañaron militares, policías y distintos sectores que dieron una manifestación muy valiente de compromiso por Venezuela. Y te digo algo, Fernando,
Nosotros eso lo planificamos, lo hicimos con la mayor disposición, con la mayor entrega y como siempre, asumiendo riesgos. Y aquí es imposible avanzar si no asumimos riesgos. Y sí, se asumió un riesgo, lamentablemente no se dio el resultado que nosotros queríamos, pero seguimos y tenemos que seguir. Y yo sí tengo una autocrítica, si se quiere, de cómo nosotros como sector democrático apreciamos ese momento. En lugar de haberlo apreciado como un momento que por primera vez en 18 años se dio una manifestación clara, abierta, de un apoyo militar y policial a favor de la democracia, muchos sectores se quedaron simplemente en la crítica, en la distribución de las culpas, en la guerra de las culpas, y no se pudo abonar para que ese movimiento pudiese tomar más tracción. Pero yo creo que es una manifestación de la voluntad que hay de militares, de policías, de jueces y de fiscales de contribuir con la salida del dictador. Leopoldo, cuando dice la verdad miente, y cuando miente, miente más. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente. Lo primero que hay que decir aquí es que vamos a analizar la jugada y vamos a tratar de comprender lo que el señor está diciendo. En primer lugar, el señor dice que ellos iban a contar con una sentencia del Tribunal Supremo y que habían conversado para tal fin con el señor Michael Moreno. Como ustedes saben, Michael Moreno es un señor que de la vida delictiva que llevó, estuvo preso por asesinato y luego fue rescatado por buena conducta y termina siendo funcionario policial. Se le conoció en su momento como parte, porque así son las cosas en Venezuela y aquí muchísima gente tiene muchas cosas que explicar, por eso es que es bueno la historia. Michael Moreno, después de ser detenido, procesado, juzgado y condenado por asesinato, y por ahí anda la foto de su reseña, el señor fue asimilado en un cuerpo de seguridad policial, en un organismo policial, y fue designado como escolta civil del presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Eso ocurrió. El señor se gradúa de abogado, el señor entra en todo este tema del chavismo y todo aquello, hace carrera como juez, hace primero carrera como abogado, se convierte en uno de los abogados de los pistoleros de Puente Llaguno, luego se convierte en juez. Al convertirse en juez entra en aquello que llaman la banda de los enanos. Al señor el propio chavismo lo expulsa de la judicatura por corrupción y de repente el señor reaparece como magistrado, primero como embajador del chavismo en Trinidad, designado por el canciller Maduro, y luego Maduro, cuando llega al poder, lo rescata y se lo lleva y lo pone como magistrado. Ese es el camino, esa es la narración de la carrera del tipo. Con ese tipo estaba contando Leopoldo. Usted me dirá, bueno, pero si el tipo iba a hacer la labor, no importa. Porque si el tipo iba a quebrar el chavismo, no importa. Sí, es verdad. Pero dígame usted, ¿quién tumba un gobierno? ¿Las togas o los uniformes? ¿Quién tumba un gobierno? ¿Las sentencias o los disparos de los militares? ¿Quién tumba un gobierno? Dígame usted, ¿quién tumba un gobierno? El tribunal, un tribunal, de verdad. ¿Quién tumba un régimen como este? ¿Es que usted de verdad cree que iban a sacar una sentencia y con esa sentencia la iban a pegar en las puertas de Miraflores y Nicolás iba a salir a decir, oh Dios, tengo que irme, chao, toma la silla, Leopoldo? Eso es lo que nos está vendiendo este estafador serial de la politiquería llamado Leopoldo López. Es eso. Vistas las cosas de esta manera, amigos míos, habría que decir entonces también algo importante. ¿Por qué el señor Leopoldo López no cuenta, no nos dice, no nos narra a qué se comprometió Padrino López ese día? ¿Por qué no hablan de Padrino López? En segundo lugar, el señor cuenta el cuento a su manera, pero los demás que estaban involucrados, que poco a poco han ido echando el cuento, lo que dicen es no. Lo que ocurrió fue que estaba organizado una cuestión, y yo aquí no voy a develar cosas. Yo voy a decirlo por encima, porque yo no voy aquí a comprometer a la gente.
Porque yo no soy un sapo como Leopoldo. Aquí había una cosa montada cuyas características en su momento los historiadores se encargarán de contarlo. Aquí había una cuestión montada para el 1 de mayo. Eso que había montado para el 1 de mayo, cómo no, contaba con Michael Moreno, con una sentencia de Michael Moreno, que iba a ser lo que necesitaban el sector militar para actuar sin sentir que les iba a caer encima el tema de ser unos golpistas, sino que ellos iban a decir, nosotros estamos con la Constitución, el Tribunal Supremo sacó una sentencia y nosotros acatamos esa sentencia. Era una sentencia que desmontaba la Asamblea Constituyente Chavista que se había montado. En eso estaba montado un gentío, inclusive Diosdado estaba montado, Diosdado se iba. Con Diosdado negociaron. Aquí todo eso se sabrá en su momento. Pero lo importante en toda esta situación es que nadie manejaba, o sea, había una cantidad de factores opositores que estaban vinculados a sectores militares chavistas. Y cada uno de esos sectores militares chavistas respondía a determinadas individualidades supuestamente opositoras. Y Leopoldo tenía contactos con determinados militares y él los sumó a dicha conjura. Pero resulta ser que el camino que se había trazado era que se iba a constituir una junta de gobierno chavista y que dicha junta de gobierno chavista sin Maduro se comprometía a convocar unas elecciones en el término de 60 días, que se había arreglado además que el candidato para esas elecciones iba a ser un candidato unitario, de la oposición falsaria y que ese candidato iba a ser Juan Guaidó. Que Juan Guaidó encabezaría una transición que terminaría el mandato en curso y que luego de eso se restablecería, bueno, se harían otras elecciones y sería candidato quien fuese candidato. Y eso en particular a Leopoldo no le gustaba. Porque Leopoldo quería que el candidato tenía que ser él. Y resulta ser que el hombre que tenía en ese momento el respaldo y el barniz de institucionalidad era Juan Guaidó, que supuestamente se le había jugado y construyeron eso, de que era el tipo y tal, que sumaba el consenso, que había emocionado a la gente y tal, y más cual y todo aquello. Por esa razón, el candidato iba a ser Juan Guaidó y no Leopoldo. Cuando Leopoldo vio eso, Leopoldo se adelantó y dijo, no, yo voy a llegar primero. Y Leopoldo se fue con los militares que él controlaba, le tocó la puerta a Juan Guaidó en el edificio Carabalí, lo sacó, se lo llevó, y Leopoldo dijo, ¿qué pasó? Vamos, que empezó el cese de la usurpación. Y como Guaidó es un guaremate, un jalabolas, un pobre diablo, un perro faldero de Leopoldo, se fue con Leopoldo, y cuando llegó al lugar se dio cuenta de que lo que tenía Leopoldo era 2 tanquetas, 5 guardias con hambre, un sargento con diarrea y un racimo de topocho. Los que estaban montados en la jugada para el 1 de mayo, como se alertó sin necesidad a una cantidad de gente cuando todavía no habían cosas amarradas, el tema era primero la sentencia y después la acción militar. Tú no puedes lanzar la acción militar primero y la sentencia después. Eso fue lo que hizo Leopoldo mal. Por eso es que cuando Leopoldo sale y dice que Michael Moreno no cumplió, miente. Michael Moreno no actuó porque no le correspondía actuar todavía. Él tenía que sacar una sentencia y la sentencia la iba a sacar. Y tenían que esperar que él sacara la sentencia para la acción militar, porque si no lo quemabas. Eso es lo que no dice Leopoldo. Porque Leopoldo miente siempre. A Leopoldo le encanta mentir. Leopoldo es un mentiroso patológico. Leopoldo es una mentira que camina. A Leopoldo no se le puede creer ni cuando dice buenos días. Si Leopoldo le dice a usted, si usted se encuentra a Leopoldo por la calle y Leopoldo le dice buenos días, usted tiene que responderle, ¿qué tienen de buenos? Porque si estás tú, ya no es bueno. Cualquier cosa en la que se embarque Leopoldo, tenga por seguro que va a fracasar. Pero además de eso, Leopoldo López dice una sola cosa cierta, dice, tenemos que seguir, claro, y él sigue. Por eso es que tiene ahorita como candidata ¿cómo se llama? A la señora María Corina Machado, que a su vez delegó, porque aquí delegan en delegados y delegados y delegados.
Entonces, no sabemos si... Aquí hay una cosa extrañísima. No sabemos quién es el candidato tapa y quién es el candidato frasco. Entonces, parece que Edmundo es el candidato tapa, pero quien hace campaña es María Corina. Entonces, él es el candidato tapa y María Corina es el frasco. O él es la tapa del frasco y ella es el frasco. El frasco está lleno, está vacío, no sabemos. Pero esto tiene el mismo olor de las chapuzas de siempre de Leopoldo. Esto tiene el mismo olor de la chapuza de siempre, porque ahí se embarcaron todos. Y la que estaba más emocionada ese día era María Corina, que se montó, ¿no se acuerdan cómo María Corina se montó en aquella tanqueta con aquella bandera y empezó a decir: ¡ha llegado la hora, venezolanos! ¿Y en qué terminó todo? En un racimo de topocho, en una esquina. Como siempre. Como siempre terminan las cosas con Leopoldo, en fracaso. Porque Leopoldo es un fracaso. Porque Leopoldo fracasa siempre. O sea, Leopoldo para fracasar lo que le hace falta es respirar. Pero en fin. ¿Y el mundo? El mundo sigue girando. Bueno, dentro de todas estas cosas, resulta ser que parece que Tarek William Saab empezó a echarle paja a Tarek El Aissami, asociando a Tarek El Aissami con una jugada para sacar a Maduro del poder. Y además de eso vamos a hablar mañana. El señor Tarek William Saab, que tiene unos problemas verdaderos, unas patologías que algún psiquiatra debería escribir un libro sobre ellas. El sujeto sale y nos cuenta que en efecto un sujeto al cual denunciamos aquí como un factor de financiamiento de ciertos amigos de la oposición falsaria llamado Samark López, que, Tarek William ha sacado unas conversaciones y unas cosas allí que mañana vamos a revisar con más calma, porque merece la pena revisarlas. Sin embargo, lo importante aquí es que en efecto hemos descubierto una vez más cómo dentro del chavismo se ha conspirado contra Maduro. Todos lo sabemos. Todos sabemos lo que ocurre allá adentro. ¿Y por qué fracasan esos movimientos? Porque la oposición falsaria, en realidad, el partido de Maduro no es el PSUV. El partido de Maduro es la plataforma unitaria. Son su bombona de oxígeno y su bolsa de colostomía. Es decir, cuando está asfixiado, le hacen respiración boca a boca. Y cuando está cagado, le recogen el pupú. Nunca es triste la verdad, amigos, lo que no tiene remedio. Lo siento. En medio de todo esto hay que decir también que Pedro Sánchez ha decidido madurar. Pero no por alcanzar madurez, sino por alcanzar el madurismo. Ahora Pedro Sánchez ha decidido que él va a hacer una limpieza. Que va a hacer una limpieza en los tribunales y que va a hacer una limpieza en los medios de comunicación. Ha arrancado por demandar a todo aquel que haya dicho que su esposa está involucrada en una investigación por tráfico de influencias. Todo el que diga eso va a ser señalado por Pedro Sánchez de creador de bulos, de rumores y de ultraderechistas. Ya arrancó con su jornada de demandas en busca de lo que necesitan regímenes como lo que él quiere implantar, la autocensura. Porque si el presidente me va a demandar con todo su poder, si yo digo que su esposa está siendo investigada, entonces yo me voy a abstener de hablar del presidente. Se trata de la vieja estratagema de estos tipos que quieren no solamente la censura, sino que lo primero que promueven es la autocensura a través del miedo. Ya eso nosotros lo vivimos en Venezuela. Y por supuesto, como les dije, el señor Pedro Sánchez ha decidido madurar, no por madurez, sino por madurismo. El que no lo sabe, entérese. En el tema de estas manifestaciones pro terrorismo, hay que decir que la cosa se extiende y se está poniendo mucho más grave. Yo le veía en estos días un speech, un monólogo al comediante y presentador televisivo de los Estados Unidos, Bill Maher, como llaman, que él decía que esas protestas no se trataban de ninguna causa, que se trataba del grave problema de narcisismo que hay actualmente en la sociedad, donde la gente considera que su opinión tiene tanto valor que ellos necesitan exponerla para que todo el mundo vea que ellos pertenecen a una gran corriente de opinión. Los mismos que andaban por ahí tirándole sopa enlatada a las obras de arte. Los mismos que andaban diciendo qué bonita es Greta, qué chévere es Greta. Bueno, fíjate, es que el mejor ejemplo es Greta. Greta andaba promoviendo unas acciones urgentes
en contra del cambio climático porque el cambio climático estaba acabando con el mundo de ella en el futuro, y la niña cuando cumplió 18 años se lanzó a sus protestas antisemitas. Tal cual, esa generación de pobres diablos endiablados por la falta de ácido fólico que sus madres marihuaneras tuvieron durante su embarazo, han terminado entonces ahora metidos antisemitas y repitiendo la gran estupidez de que no, nosotros no somos antisemitas, lo que somos es antisionistas. Eso es otra cosa. Ni saben qué es el semitismo, ni saben qué es el antisemitismo, ni saben qué es el sionismo, ni saben qué es el antisionismo. Ellos lo que quieren es salir en las redes sociales. Ellos lo que quieren es pertenecer a algo, decir que tienen una causa y narcisistamente posar como miembros de un movimiento. Ahorita la moda es las protestas pro-palestinas, que son protestas antisemitas. En el futuro no sé qué será. Protestas pro-chavistas. Cualquier cosa es posible. En el caso particular de Francia, la cosa se ha puesto color de hormiga, porque tuvieron que allanar la Sorbona para sacar a unos simpatizantes de Hamas que estaban haciendo locuras allá adentro con unas manifestaciones que son francamente antisemitas, donde el discurso que se está utilizando es ya de niveles bueno, le voy a contar una historia. El tema de la semana aquí en Alemania es que se hizo una protesta de radicales islámicos en la ciudad de Hamburgo, una de las ciudades más importantes de este país, con el puerto uno de los puertos más grandes de Europa. Y allí salieron los manifestantes de una asociación criminal radical árabe a exigir, a decir que este país está vuelto mierda, Alemania, y que por eso aquí lo que hay que hacer, que la solución es un califato. Los tipos están pidiendo que en Alemania haya un califato. Esa es la noticia de la semana. Esa es la noticia de la semana. Que por cierto, lo que a mí me llamó la atención es que en la protesta no había ni una sola mujer. Puro palo, puro tipo. Ah, vaina, Simón. En Escocia renunció el primer ministro. Hablemos de Escocia en castellano. Bueno, este no va a hablar de Escocia, ni en castellano ni en inglés, porque tuvo que renunciar. Este pana, que era el primer ministro de Escocia, empezó agarró una deriva el tipo. Era nacionalista escocés, buscando la independencia de Escocia. Agarró una deriva hacia la izquierda el bicho, proponiendo una ley que le permitiera a los niños de 16 años o a los jóvenes de 16 años decidir su sexualidad. O mejor dicho, a su sexualidad siempre la van a poder decidir, su orientación sexual. No, decidir el tema del consumo de hormonas para hacer su transición y su cambio de sexo, aunque no tuviesen apoyo de los padres y aunque no tuviesen autorización médica. Bueno, una locura. Por supuesto, eso se convirtió en un tema que inclusive en Gran Bretaña, en el Parlamento británico, se negó dicha ley, se opusieron a dicha ley, el gobierno no permitió esa ley, él sí la quería promover en el territorio escocés y por supuesto eso fue una de las grandes razones que terminó convirtiéndolo en un paria y al final el tipo tuvo que abandonar el cargo. Se abrirá un nuevo proceso de selección de alguien más para que dirija los destinos de Escocia, uno de los países, uno de los componentes del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero a este señor ya no lo veremos más, aunque quiera seguir por allí. Y por supuesto, bueno, lo que hay que decir es que no se crean ustedes que el mundo está muy bonito. El mundo está cada vez más convulso. Y todo esto es gracias, toda esta reseña noticiosa es gracias a nuestros amigos de Hispanidad, abogados y asesores. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y hablando de Escocia, hablemos de Escocia en castellano. La gente de Escocia... Bueno, ahora que se fue el primer ministro, es un buen momento para ir. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a esa bella tierra en tu idioma para que no te pierdas ni un detalle de las maravillosas cosas que te puedes conseguir allí. Desde las fachadas, el paisaje en el cual se inspiró J.K. Rowling para escribir su serie de libros Harry Potter, hasta los escenarios en los que se grabó
parte de la serie Game of Thrones. Ahí está King's Landing. Winterfell, lo que llamaban o en las ruinas en las que se recreó el sitio conocido como Winterfell en Game of Thrones. Están los parajes en los cuales se vivió la verdadera historia de muchísimos eventos ocurridos y llevados al cine, y además de eso algunas series como Outlander. Yo les digo sinceramente que a los fanáticos de Game of Thrones les va a encantar Escocia, porque uno de verdad siente que está o sea, uno siente que va a salir un Lannister por alguna parte. Hablemos de Escocia en castellano. Además tiene un maravilloso podcast, tiene un maravilloso libro y tiene muchísimas cosas con las cuales usted puede viajar si no tiene todavía el chance de ir económicamente o quiere entusiasmarse antes de ir para escoger a dónde quiere ir. Bueno, la gente de Hablemos de Escocia en castellano tienen un maravilloso podcast, tienen un libro, tienen una cuenta en Instagram donde son bastante activos colocando todo su contenido y todo su material, y además de eso ilustrándonos cada día con cosas maravillosas. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Y nuestra querida Carelis Bustos, que está aquí al pie del cañón diciéndote que la vida es el mismo infierno. Este es un libro que hay que regalárselo a Leopoldo. Que Leopoldo lee este libro, ¿verdad? La vida es el mismo infierno, Leopoldo. O quizás será que Leopoldo es el protagonista de este libro de repente. Carelis Bustos te invita a aumentar tus lecturas en este 2024. Basta de meterte todo el día en las redes sociales. Vamos a alimentar el intelecto con más lecturas. Y una maravillosa novela corta como la que nos ha dejado Carelis Bustos nos permite en La vida es el mismo infierno recrearnos en cosas que nos lleven a pensar en universos distintos. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y en los Estados Unidos tener una póliza de seguros es mandatorio. Tu asesor Gustavo te lo dice. La mejor póliza de seguros es la que compraste ayer. La segunda mejor póliza de seguros es la que compré hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo está allí en todo el territorio de los Estados Unidos para ayudarte con la obtención de la mejor de las pólizas posibles, que es aquella que te da la mejor cobertura con el precio que puedes pagar. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos, comunícate con él. Asegúrate bien. Y si se trata de la planificación financiera, recuerda que tener las cuentas en orden es lo que tienes que hacer para no estresarte con los impuestos. Si tú vas a poner las cuentas de todo el año en orden, solamente cuando es temporada de impuestos estás haciendo las cosas mal. Eso es lo que te dice Jorge Rojas y su equipo de AMBS Servicios. Para tener tus cuentas en orden y no volverte un 8 en el pago de los impuestos en los Estados Unidos, mantén tus cuentas en orden con Jorge Rojas y su equipo de AMBS Servicios. Planificación financiera de calidad en los Estados Unidos. Y si se trata de comprender lo que es la previsión funeraria, la gente de Eternity está allí. Usted venezolano que se encuentra fuera de Venezuela, que tiene a sus familiares dentro de Venezuela y que piensa en que caramba, para morirse lo que hay es que estar vivo. ¿Cómo voy a hacer en el momento en que ocurra lo que va a ocurrir? Porque todos vamos para allá, todos nos vamos a morir. Bueno, hay que pagar un seguro de previsión funeraria. Hay que pagar la previsión funeraria con una cuota mínima mensual, una cuota que yo sinceramente le di a la gente de Eternity. Oye, ya yo estoy haciendo los trámites porque yo considero que ser previsivo es lo fundamental. Y la gente de Eternity te permite con un pago mensual por cada persona afiliada en Venezuela tener todo listo a la hora de que ocurra el fallecimiento de un familiar. Ellos se encargarán de todo y tú podrás vivir tu duelo sin andar corriendo buscando los reales para los gastos funerarios. Es una cosa horrible. ¿Cuántas cosas no le he visto yo a gente, Dios mío? Oye, cónchale, que se murió un familiar y entonces, mira, préstame aquí, ayúdame con esto. Hay gente hasta haciendo GoFundMe para poder pagar una cremación. A mí me parece una cosa terrible y no se lo deseo a nadie, de verdad. Y por esa razón me encanta tener con nosotros a la gente de Eternity, porque esta solución es importantísima, es muy buena esta solución para todos aquellos que estén fuera de Venezuela y que tengan a sus familiares en Venezuela. Eternity puede resolver todo lo que significa el costear los gastos funerarios cuando ocurre el deceso de un familiar afiliado. Afilia a tu familiar en Venezuela y ten la seguridad de que con Eternity vas a cortar las distancias en momentos difíciles. En todo caso, aquí lo que queda perfectamente claro es que lo que tenemos al mando de esa oposición falsaria y prostibularia es a un atajo de bandidos. Ese atajo de bandidos que es capaz de decirle una y otra vez a la gente que aquí lo que corresponde es mentir y que aquí lo que corresponde es hacer chapuzas. El señor Leopoldo López junto a Juan Guaidó salió el 30 de abril del año 2019
a decirle a la gente que había empezado el cese de la usurpación. Y lo que empezó fue una gran chapuza porque el señor estaba jugando posición adelantada. Y luego, además de eso, el señor, porque él es bastante cínico, sale a decir, pero aquí no podemos estar buscando el culpable. No, hay que buscarlo. Tú no quieres que se busque porque el culpable eres tú. Porque si Leopoldo López hubiese esperado, ojo, a esta altura ponerme yo a decir si estoy o no estoy de acuerdo con lo que se hizo, yo te voy a decir una cosa, si van a negociar con un tipo que va dentro del propio chavismo, que va a prestarse a salvar su cabeza para hundir a los demás, yo no voy a criticar eso, que lo tumben, que se arme el quiebre como se tiene que armar. Ellos son leninistas. La praxis de Lenin, la praxis leninista, profundizar las contradicciones en el bando enemigo. Ellos pudieron haberlo hecho. Pero ¿qué pasó? Apareció Leopoldo a echarles paja. ¿Qué hubiese pasado si Leopoldo, en vez de salir a echarle paja a un movimiento porque él vio que no iba a ser el candidato ni el presidente? ¿Qué hubiese pasado si se esperaba la sentencia fulana que iba a sacar Michael Moreno? Se sacaba la sentencia. ¿Y qué pasaba a partir de ese momento? Ya había brincado la talanquera, la fiscal general del régimen, Luisa Topacio Ortega. Ya había brincado la talanquera, la bicha, ¿no? Ya había brincado Rafael Ramírez, otro factotum del chavismo. Sale el Tribunal Supremo y ya eran entonces el Poder Legislativo en manos de la oposición falsaria, a la cabeza Juan Guaidó, y el sector judicial con Michael Moreno a la cabeza y una sentencia con la mayoría de la sala plena de los magistrados diciendo, amigo, no vas. Si eso hubiese ocurrido, muy probablemente Nicolás Maduro dice, bueno, yo no voy a acatar esa sentencia. Y es allí donde muy probablemente la acción militar cobraba otro sentido. Porque el propio Padrino López podría llegar y decir, quedaba el país en manos de Padrino. Iba Padrino a decir, el tribunal ha dado una sentencia, iba a terminar diciendo Padrino López lo que dijo Efraín Vázquez Velasco el 11 de abril. Señor presidente, hasta aquí lo acompaño. ¿Por qué? Lo que ocurre con los militares venezolanos, con todos, en todos los tiempos, es que tienen encima algo que tenemos encima todos los venezolanos, que nos metieron hasta en la sopa el patrioterismo del pensamiento de Bolívar, según el cual todos nosotros tenemos que ser como Bolívar y tenemos que obedecer los planteamientos de Bolívar. En tal sentido, cada vez que un militar venezolano va a actuar, le sale, ¡pum!, en la mente, maldito el soldado que dispare contra su pueblo. ¡Pum!, le aparece en la mente los pensamientos. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es el camino. Empiezan a aparecer todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso particular, cuando sale una sentencia, los tipos tienen un papel donde dice, mira, el Tribunal Supremo dice esto, por lo tanto ellos pueden justificar su acción sin quedar como los que le están disparando al pueblo, sino que quedan como quienes están alzándose frente a la tiranía de alguien que está violando la ley. Eso es, por supuesto, un subterfugio. Eso es un prurito constitucionalista y un romanticismo legalista que al final no lleva para ninguna parte, es verdad. Pero así son las cosas, así son los tipos. Si se hubiese permitido que Michael Moreno sacara la fulana sentencia que el propio Leopoldo López dice que se había comprometido a sacar, no hubiese habido un desarrollo de los acontecimientos muy distinto al de ver a Leopoldo López escapado de donde se encontraba, con el idiota de Juan Guaidó al lado, un racimo de topocho, 2 tanquetas frente a la Carlota, que es una instalación militar sin ningún tipo de poder de fuego, donde entrar o salir no tiene ninguna significación. Porque una cosa hubiese sido que el tipo hubiese estado frente a Miraflores, ahí sí nos echas una vaina. Ahí sí nos echas una vaina. Pero no, amigos, no. Y esos son los mismos que andan hoy diciendo el mundo para todo el mundo. Esos son los mismos que pasaron aquí diciendo hasta el final. Y evidentemente ahí habrá cosas que decir. En el siguiente segmento vamos a preguntarnos, ¿aprendimos algo de la chapuza del 30 de abril? ¿Aprendimos algo de esa dirigencia falsaria y prostibularia? ¿O las lecciones no se han aprendido? En el siguiente segmento de Fuera de Orden, vámonos para allá. Fuera de Orden fue presentado por
Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hoy 18 de enero del 2023, quiero enviarle un mensaje a todos los gremios en Venezuela que están manifestándose pasivamente, en especial al gremio de los educadores. A ellos nos debemos, como profesionales, como personas que nos hemos desarrollado éticamente. Y bueno, mi apoyo y mi solidaridad con sus expresiones populares. Quiero hacer este breve mensaje para explicar ciertos puntos de importancia que tienen que tener en consideración. Primero que nada, que tienen que tener en consideración que estas son expresiones populares. Tienen que evitar que sean expresiones populistas. Seguir peleando seguir en la lucha por sus derechos, por sus mejoras de las condiciones sociales. Eso es muy importante. Y también que eviten ser manipulados por factores políticos que están a merced de acreditarse estas luchas y estas expresiones sociales. Hasta los actuales momentos ya hemos visto cómo los factores políticos se fueron en decadencia, al colapso total. Ya lo he explicado antiguamente en anteriores videos, donde ellos fueron al colapso, un colapso propiciado por ellos mismos, por sus egos personales, por sus intereses particulares y sectarios. Ellos se mueven por su casta. Lo que le beneficie su casta es bueno para ellos. Y eso hay que dejarlo bien claro a partir de este momento, porque entramos en un momento donde tenemos las cartas están echadas en la mesa. Tenemos que saber identificar todos los movimientos que se están haciendo en este momento y que tenemos que saber quiénes son los que están activamente colaborando con el sistema. Conocemos claramente que el sistema es el enemigo directamente, pero para que el sistema pueda permanecer en el poder tiene que existir una oposición sumisa activamente. Esto antes lo veníamos advirtiendo, por eso es que es muy positiva esta caída de esta falsa oposición, porque se le quitan las caretas que antiguamente teníamos por presunto. Ahora es algo más efectivo, ahora es algo más creíble para la sociedad venezolana. Veamos claramente que todas estas expresiones sociales se están dando fuera del margen político, dejando claro que la lucha estaba activa siempre, que el muro de contención era esta falsa oposición, estos tipos que siempre sirvieron de cómplices y estaban allí abogando por sus intereses personales. Esto siempre lo venimos diciendo. Y bueno, nosotros que nos manteníamos garante, vigilando siempre estas actuaciones que hacían estos personajes políticos, advertíamos en nuestros pequeños espacios donde podíamos hacerlo. Cuando nos reuníamos, sabíamos en qué andaban ellos y qué estaban haciendo, pero lastimosamente no podíamos vociferar cosas sin tener hechos tangibles. Ya lo vemos hoy en día cómo se ha visto evidenciado todos estos actos que trajeron como resultado la caída de ellos, pues, como tal. Van encaminados nuevamente a un proceso electoral de primarias que dará con un resultado de unas elecciones presidenciales. Este proceso hay que seguir rechazándolo contundentemente. Este proceso no va a traer ningún resultado positivo para Venezuela. Aun cuando pensemos que la acción política es necesaria, no es fundamental en este preciso momento liderizar una actividad política. No estamos en condiciones, Venezuela no está en condiciones de una actividad política, de unas elecciones primarias como tal. Ya tenemos los factores identificados, sabemos que el régimen es el enemigo principal, compuesto por instituciones nefastas que amparan a la tiranía venezolana. Por otro lado tenemos a la oposición, esta falsa oposición. Hay líderes opositores que inconscientemente se están adhiriendo a esta lucha, entre comillas, que
ellos piensan que no está planificada, o ellos piensan que va a ser una respuesta espontánea a la sociedad. Esto está planificado. Si la tiranía quiere que esas elecciones primarias se hagan, es porque está planificado, ellos lo tienen en mesa. Y estos opositores, porque sí los hay opositores realmente, pero que ingenuamente están allí optando a estas primarias, lo mejor es que desistan de esta decisión. Esta decisión no va a traer resultados positivos. Vienen de una derrota contundente como sector opositor, que simplemente lo que va a traer es más decepción, más colapso para la sociedad venezolana, más decaída de la moral de la sociedad, y no va a traer resultados positivos. Realmente. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity Case, previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.